Dios les bendiga a todos. Amén. Good afternoon to everybody. God bless you all. Let's please stand up. Vamos a estar puestos de pie un momentito. Vamos a darle comienzo a este servicio hermoso en honor a nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro amigo Francisco Estrada. Le vamos a pedirle al Padre Celestial, we're going to ask God to be with us in this moment of need, que esté con nosotros en este momento. Si inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojitos. We bow our heads. Padre eterno, Padre santo, te damos gracias. Tú eres Dios soberano a las alturas, perfecto. Mi Señor, en esta hora, Dios mío, venimos ante ti, muchos con corazones tristes, corazones rotos. Mi Señor, entendiendo que tu voluntad es perfecta, y a pesar de que no entendemos, no logramos entender, Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo bueno. Tú nos amas, nosotros te amamos, Señor. Te damos gracias, te damos gloria. Te pedimos que tomes control, mi Señor. Trae refrigerio a todos nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. En esta hora, this moment, vamos a tener el devocional. We're going to have a devotional. For those who know Francisco as Kiko, as we lovingly used to call him, estas son canciones de alabanza que a él le encantaban, le emocionaban, se ponía contento. Y que no otro honor, if not what an honor, to have his own daughter share that with us. We're going to ask Nelia to take the mic.
First off, this is for God. Second of all, this is for you, God. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como aquel agradecido que les dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante todo y de tu gloria. Yo no me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia. Yo tengo que mostrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual ante todo de tu gloria. Yo no me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia. Yo tengo que mostrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual ante todo de tu gloria. Yo no me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia. Yo tengo que mostrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Aleluya. Santo Jesús. Santo Jesús. Hazme a tu parecer, que mis ojos vean quien tiene el poder, no quiera yo, sino como quieras tú. Hazme a tu parecer, que mis ojos vean que tiene el poder, no como quiera yo, sino como quieras tú. Haz como quieras conmigo, haz como quieras conmigo. Solo basta un toque tuyo, un toque tuyo, alfarero. Haz como quieras conmigo, haz como quieras conmigo. Solo basta un toque tuyo, un toque tuyo, alfarero.
Solo basta un poquito tuyo, y haz conmigo, haz como quieras conmigo. Solo basta un poquito tuyo, alfarero. Desciende, por el santuario, visítanos. Desciende, por el santuario, visítanos. Desciende, como en el aposento alto, visítanos, y a su gloria descender, en prolongación de nuestra ley, que tú respondes el clamor de los sonidos, y a su gloria descender, en prolongación de nuestra ley, que tú respondes el clamor de los sonidos. Desciende, como en el aposento alto, visítanos. Desciende, como en el aposento alto, visítanos. Desciende, como en el aposento alto, visítanos, y a su gloria descender, en prolongación de nuestra ley, que tú respondes el clamor de los sonidos, y a su gloria descender, en prolongación de nuestra ley, que tú respondes el clamor de los sonidos. Desciende, como en el aposento alto, visítanos. Desciende, como en el aposento alto, Que Dios continúe bendiciendo a Lilian, también a Rosa, Rosita, con hermosa alabanza. Como habían indicado, primero a Dios, versus God, pero también en honor a Kiko, in honor of Kiko, Brother Francisco, that he loved those songs. He would
we usually handpick them. Y normalmente las escogí. Si le daban la oportunidad de ir a hacer un programa, por favor, canten ese. Alabanza, por favor, oh, please sing that song. So, en memoria de él, esas alabanzas sonaron hermosas. Y yo sé que llegaron arriba, y no de volverte. Continuamos con el programa y le toca la parte a una persona muy especial para nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Kiko. Special person for our brother Kiko. Ellos se conocieron poco, pero en ese tiempo que se conocieron, yo sé que el hermano Francisco, in that brief time that they knew each other, I know our brother Kiko, brother Francisco, left an impact, dejó un impacto. The heart, tocó el corazón de esta persona. Ese es nuestro hermano José Ofarín. ¿Y cómo yo sé esto, José? Es porque cuando, how do I know this, brother José? Is that we knew Kiko, who he really was. Nosotros conocíamos a Kiko como verdaderamente él era. Y yo no he podido conocer en mi vida, I haven't been able to meet somebody in my life who was so determined as Kiko. Que fuese tan determinado como Kiko. Cuando Kiko quería algo, él lo conseguía como de lugar. Y a cada rato me decía, Javier, vamos a invitar a José Ofarín a otro evento. Javier, we're going to invite José Ofarín a another event. Yo le decía a Kiko, make it happen. Que son, Kiko, hazlo que suceda, porque solamente tú sabes cómo hacerlo. Tú sabes qué hacer, tú sabes qué decir, tú sabes cómo convencer a las personas. Y su determinación es incomparable. De eso, José, te voy a dar la mano, que pase por aquí y comparta con nosotros unas palabras de reflexión. Santo eres. Dios bendiga a todos. Amén. Dios los bendiga más. Mi condolencia a la familia Entrada. Amén. Estamos muy adoloridos por la partida. Humanamente nos duele, pero sabemos que está descansando en la presencia del Señor. De parte de la familia Farid Ramos, una vez más mis condolencias para su esposa, su familia, para la iglesia. Amén. Nos dieron esta oportunidad para poder expresar una reflexión. Y Dios nos ha dado una palabra en esta preciosa tarde para poder hablar. Como bien decía nuestro hermano, en el poco tiempo que pude conocer a Francisco, pude entender que amaba a Dios. Amén. Que lo que hacía lo hacía para agradar a Dios y que el Evangelio de Jesucristo fuese expandido. Podía ver su insistencia en los mensajes de texto, podía ver su insistencia en poder
fuese parte de la actividad que Él nos olvidó. De cierta forma, pues, su liderazgo, su persona, tocó nuestro corazón. Por eso en esta preciosa tarde quisiera darle lectura a Hebreos capítulo 11, versículo 6. La palabra que Dios puso en nuestro corazón y quiero compartirla con todos ustedes. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: gloria del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Verso 4, perdón. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo voy a repetir de nuevo. Aunque nuestra humanidad está dolorida, sufre, pero nuestro espíritu se regocija de que hubo un guerrero que pudo alcanzar el tercer cielo, de que hubo un guerrero que hoy está descansando en la presencia del Señor. Por la fe Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Yo quisiera titular este verso 4, la cual hemos leído. Yo quiero titularlo: la influencia nunca muere. La influencia nunca muere. Y si hay algo que dejó Francisco en nosotros, fue una influencia. Yo creo que si damos oportunidad a cada uno de los que están aquí, pudiese hablar algo de la vida de Francisco. Repito, si le damos la oportunidad a todos los que estamos aquí reunidos en expresar palabras, todos tienen que decir algo de nuestro hermano Francisco. Por cierto, hay una influencia en la cual dejó que nunca va a morir en nuestras vidas. En mí dejó influencia de servicio. Influencia de servicio. Cómo servía, cómo quería organizar las cosas en orden, cómo quería organizar las cosas con tiempo, cómo lo hacía con pasión, con anhelo, cómo era el servicio hacia el ministro, cómo fue su servicio hacia este servidor, hacia mi esposa, hacia mis hijos. Esa influencia nunca va a morir, porque la influencia, oh gloria al Señor, que dejó nuestro hermano Francisco es la que me va a impulsar a mí a yo poder atender también como él atendía en un momento dado, el yo poder extender la mano en el momento que alguien la necesite. Fíjese que nosotros hablábamos por texto y había una comunicación entre él y yo muy bonita, muy buena, muy efectiva. Él siempre me estaba considerando en sus campañas, siempre me estaba considerando en sus actividades.
y siempre estaba ahí, para que yo fuese el predicador. Fíjense que la última vez que yo prediqué en la iglesia de F.D.L, el último mensaje que fue, que estábamos buscando un vallado para que cerrase la brecha, el primero que se levantó fue Francisco. My God. El primero, yo siento la presencia de Dios. Yo sé que esto es un funeral, es un gloria, pero yo creo que aquí hay una iglesia que, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria al que vive y reina por los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. El primero que se levantó cuando comenzamos a decir que hacía falta alguien, alabado sea Dios, que hacía falta alguien que separase la brecha. Yo recuerdo cuando yo miro, el primero que se había levantado fue Francisco y se paró en la brecha como un vallado para así continuar llevando el evangelio como hasta el último día lo llevó. Ahora bien, dio testimonio de Abel. Como yo sé que en este día estamos dando testimonio a su nombre, gloria, de lo que fue en vida nuestro hermano Francisco Entrada, de cómo servía a Dios. Y yo creo que esa influencia en cómo nosotros va a continuar. Yo creo que esa influencia en cómo nosotros va a continuar. En algo nosotros vamos a pensar en el momento que estemos en una actividad, en el momento que estemos en la iglesia. Sí, vamos a llorar porque Jesús lloró a Lázaro. Sí, vamos a sentir la amén su partida porque también Jesús lloró en el momento que Lázaro no estaba. A su nombre gloria. Pero si hay algo que nosotros nos regocija, es que en el momento que pudimos disfrutar de Él, esos momentos buenos, esos momentos de risa, esos momentos que aún eran especiales, nos fortalecerá, porque aún hasta el final pudo mantener la llama encendida. Pudo mantener la llama encendida. Pudo mantener, mi amado, la llama encendida. Y no quiero tomarle mucho tiempo, pero Dios tocaba mi corazón bajo esta palabra donde te decía: la influencia nunca morirá. La influencia nunca morirá. Piense en lo que pudo hacer la vida de Francisco en su vida en un momento dado, y acciones. Mire lo que en un momento dado pudiste ver de parte de Francisco. Hágalo, porque yo sé que hacía las cosas de agrado a Dios. Antes de él partir con el Señor, tuvimos una comunicación por texto donde él me dijo: Farril, en 2 semanas te veo. Te veo en 2 semanas. Quiero almorzar contigo. Quiero pasar un tiempo contigo. Y cuando nos sentemos vamos a coordinar, porque queremos dar un culto de impacto para Dios. Tú sabes que tú puedes contar conmigo. Y estoy aquí para ayudarte. En 2 semanas salgo de aquí. No me suelte de tus oraciones. Todo momento tuvimos la comunicación hasta que dejó de contestar. No siempre decía: cuenta con mi oración. Cuenta conmigo. Escribía. Era directo en lo que me escribía. Pasaban días. Luego enviábamos.
pero habíamos acordado de vernos. Inclusive, Dios nos ha entregado una librería y el primero que me hizo una compra de Biblias y de libros no fue Francisco. Y esa conversación yo la tengo mientras él me envió esa foto. Y aquí, él me dijo, aquí en la lucha, mi hermano, muchas gracias por las oraciones. Luego él me dijo, quiero que me separes unos libros, quiero que me prepares unas Biblias. Y yo le digo a él, la compra que estás haciendo es una compra buena, porque los materiales que tú me estás comprando son materiales para uno estar en la preparación. Él me dijo, ya mismo tenemos que responder a nuestro llamado y tú sabes que sin Dios y palabra será un fracaso. Esas fueron palabras de las últimas que él escribió. Ya mismo tenemos que responder a nuestro llamado y tú sabes que sin Dios y palabra seremos un fracaso. Simplemente con esa palabra hay una influencia detrás de todo eso, en la cual te enseña a mí que sin Dios y sin palabra seremos un fracaso. Y yo quiero hoy, termino con esto, que aunque Él no está con nosotros, pero sí quedó su familia. Yo quisiera que un varón me ayudara a coger esta caja. Está un poquito pesada por la compra que hizo. Inclusive le puse Francisco D.L en la caja en el momento que hablamos. Y aquí está el material de todo lo que él me compró. Y esa preparación de ahora en adelante lo estará en su familia, estará en su esposa. Yo quiero hacer la entrega de él a su esposa. Yo sé que es una responsabilidad de ahora en adelante poder continuar con este legado que su amado le dejó. Yo quiero terminar una vez más diciendo mi condolencia, mi respeto a la familia de la. Les amamos. Abrazos de parte de este servidor, mi amada esposa, adoradora del Señor, mis hijos. Mi salud, mi respeto para los ministros que están aquí. Respondemos al nombre de Josué, Evangelista del Señor. Pertenecemos a la iglesia pentecostal Luz y Verdad en la ciudad de City, Florida. Les amamos y de nuestra parte cuenten con nuestras oraciones hacia la familia de la. Dios me lo bendiga. Santo eres Jesús. Gracias en grande a nuestro hermano José por tan hermosa palabra. Thank you, our brother Jose. Such a beautiful words. Words that describe our brother Kiko. Palabras que describen quién fue Francisco
para que también entendamos todo que no es lo mucho. It's not the quantity. What's that saying that says? It's the quality. No es lo mucho, pero es la calidad como Él se ofreció. Doñita, su hijo le dio orgullo, lo hizo bien, lo crió bien. Eileen, your husband, we fought every day, him and I. Nosotros peleábamos todos los días. Él me decía, Javier, ayúdame. Y yo le decía, Kiko, no sé, tengo que pensarlo, dame una semana. Y él estaba toda esa semana ahí diciéndome, hasta que se enojaba, cuando ya yo lo veía que estaba rojito, entonces le decía que sí, vamos a trabajar, Kiko, ahora tengo ganas de trabajar. ¿Sí o no, Leticia? ¿Sí o no, Leticia? Doñita lo hizo bien. Eileen, he made you proud. He made you proud. He's up there, flying high. He's flying high. He's flying high. Así continuamos. And now we continue, and now we have todas las partes son especiales. Every part here is special. Voy a dejar ahora palabras que van a resonar en cada uno de nuestros corazones, de parte de personas que fueron muy cercanos a Francisco. Now we have words, special words that will resonate in our hearts. People will come over here and describe who he was in honor of how he lived and how he touched us. Ahora tenemos los amigos, now we have the friends. I'm going to ask Jason. Jay? Bless everyone. Amen. I really hope I can get through with everything I'm going to say. But if I can't, bear with me. I want to thank Eileen for giving me this opportunity to share who Kiko was for me. I want to start off by sharing my condolences with Eileen, Lilian, Jesse, and the rest of the Cruz and Estrada family. No one can begin to understand the pain and suffering you're going through. You know, I grew up in church here. That's where I met Cisco. We shared many interests like video games. I remember back in 2001, he was the first person to have a PS2. And he invited me to his mom's house to play Madden. After that, I think we played like 200 matches. And he won like 5. But all I remember is him throwing a parade for those fights. He
He'd do his little dance in my face. You couldn't tell him nothing. He was the king of the world. And I tell him, but bro, I beat you 195 times. Tell me it don't matter, you suck. He sure didn't just like sports. He will always show up wearing all the gear like he belonged in the NBA. And he'd be the worst one out there. But he still talk trash like he's the best. And don't let him score on you. He lets you know you can't guard me. You share the ball like no other. It's my brother. He always looked out for me in everything he could. Even when I didn't even ask, he would offer his time to help me with anything. People seemed to never get mad. He was so joyful. And man, did he like to get around. He was truly the best. Like all of us, he's got a lot of ups and downs in his life. No one can deny that. Me, Junior, Louis, we're all there for all of it. But he rose from it all. Always took on all the challenges and always came out on top through all his struggles. He was telling me the last few times I saw him his plans to become a pastor. And I'm like, wow, this guy really became a true servant. That's why he started mad at his passing. And then ultimately sad. But one thing I can say for sure is that he won the race. I know for a fact that he's won eternity in heaven. He's joyful. He doesn't have to endure no more pain and suffering because he's with our Lord Jesus Christ forever. Amen. And that's the only thing that makes me happy at this point. It's just what you don't know of when you say it me. I thank you for that. I'm going to do better for you. And one day I'll see you again. I love you always. Rest in paradise, my brother. And to everyone here, give all of yourselves to your loved ones. Call them. Tell them you love them. Send that text we haven't sent. If you're not on good terms with some of them, it's time to put it to rest and make up because we don't know when it's the last time we'll see them. I still wish I could go up against them and at it. I wish I could still go up against them in fantasy football. I still wish I could grab a bite with him and watch football on Sundays. I miss you, bro, always and forever. I'll see you again, I promise. God bless. Thank you, Jason, for those words. That was Kiko. He will celebrate that one time he won. And we will hear from him forever and ever. That was him. He can lose 1,000 times, but that one time, that's all that counted. Because he knew he did it right. This time around, I did it right. Junior. Reg. My condolences to the family and all the friends here. Cisco was always a good man, but I was happy that I got to watch him become a great man.
Like all great men, he had a lot of obstacles, hurdles, and tests in his life. But one thing Cisco was a fighter. And he fought through like no other could. Most would have gave up, but he just kept fighting. That's who he was. He never knew how to quit, but he never would. Cisco loved to compete. He hated to lose. See many games, football, basketball, FIFA, 2K. It didn't matter if he scored 2 points that game. But if we lost, he was coaching the whole team up. What we can do to get better, to pass him the ball, and let him take the shots to count. And like they said, if you made one of those shots, or won one of those games, that dance he did that nobody can emulate. This made everybody laugh, and everybody lost to him. He was the ultimate winner. He was a jokester. Every day with him. Every day. It was a fun day. He found something to laugh about, to joke about, to clown about. Some of the last text messages that we received from him was, "I'm pushing hard, boys. Enjoy the game. I love you guys. Let's go, Tampa. If I'm not out by the Super Bowl, we can coordinate an escape. I'm on the second floor, so Dave, bring your truck. Bring Steve as a distraction. And Junior, just in case we need to scare people, I need you to come at F.D.L Island." Even in a time of uncertainty, he found a way to make everybody laugh. Even if he wasn't happy, he wanted you to be happy. If you needed something, anything, you knew he was just a phone call away. That was just the type of person he was. You don't meet many great men in your life, but he was definitely one of them. I'll always remember all the good times we had with him. All the Sunday fun days, sports days, the laughs, fishing. I thank you for all the great memories. I thank you for helping me become the man I am today. And you will always be a part of our life. I love you. And thank you. Thank you, Junior, for those beautiful words. Steve, over here. God bless everyone. And much like what they were saying, he definitely loved his sports. I'm pretty sure I was probably his favorite one-on-one target. Anything he'd always want to play me. He wouldn't want to play Jay or Junior. He'd always want to play me. I don't know why. There's one thing he loved hanging out with his boys, whether it be during football season, off season, basketball court, out on the river fishing, whatever it was. He just loved chilling with his boys, and then when he wasn't with his boys, he loved chilling, hanging out, and spending as much time as he could with his family.
like they all said, he was definitely a father. He fought wherever he wanted. He fought to get what he wanted. And it's funny, you really don't know how much somebody actually means to you until they're just not there anymore. There was even times that when he would want to hang out, he would live in Deltona and I could live in like deep in the land or whatever. He'd come all the way from Deltona, pick me up, come back out to Deltona to hang out, and then drive me home afterward. That's just how committed he was to hanging out with his friends, his family. He was always there when he needed someone. He's definitely going to be missed, but never forgotten. He's always going to have that imaginary spot when we're sitting at the table and wherever we end up at, hooligans, Buffalo Wild Wings, wherever we end up at. He'll always be there hanging out with us, watching football, cheering on his Bucks, trashing my Cowboys. But there definitely will not be anyone like him. He's going to be missed, and I will see you someday. Thank you. Thank you, Steve. Steve, I'm going to share a story with you. You remember when Kiko first moved to his house over there in Deltona? Kiko had picked me up and told me, hey, we're going to have a lot of people over there, they're going to help you move. When I got there, you remember that, Jaila? You were the only one there, Steve. You were the only one there. And I put Kiko to the side and I was like, Kiko, what's this? It's everybody else. And in his own beautiful way, you know how he used to dismiss stuff when he didn't want to talk about it? That he just got busy with something else, not really. He used to tell me, don't worry about it, I got the strongest of them all. Steve is here, you're good. So thank you for that, Steve. I remember that. And that was special. And I'm sure for him, just like you said, he got out of his way just to make it happen. And that was him. Thank you so much for that. Now I'm going to have Louis with us. Well, this is definitely the hardest time. I kind of wrote something just because I knew that if I came on here, I was going to get what to say. So I'm going to read it. I wrote it in English, but I'm going to translate it in Spanish. Es una carta a mi primo que fue como un hermano para mí. Que con él decimos desde niños. Me acuerdo que igual tocando Nintendo siempre me ganaba. Tenemos, no sé, 5 años que tenía. Y me acuerdo que su papá me dio todo lo que decía, digo, deja que gane el niño. Porque no quería perder, siempre me quería ganar. Y ganaba y solamente así me dejaba que hiciera un poquito mejor, pero siempre me ganaba. Pero siempre fue con un hermano, el hermano mayor que siempre quería ser el Brody.
a su hermano pequeño. Crecimos y cultivamos, fuimos cercanos. Él se casó y me dio el privilegio de ser su best-man. Entonces yo sé que eso significó mucho. Yo sé que él amaba a Eileen desde el principio, antes de que se casó. Él viajó a California y él me contaba muchas cosas bonitas, que su novia, que se va a casar. Pues cuando se casó, él tuvo como su best-man y todo el mundo. No sé cómo fue, vinimos de vacaciones con mi familia y él me dijo, mudarme, stay with me. Yo, ok, está bien. No, quería un cambio, venirme para acá. Es cuando conocí a todos los amigos, a Jay, a Junior, a Abby, y nosotros vivimos un capítulo con él que mucha gente no sabe. Yo sé que ayer alguien dijo que el cuerpo muere, pero el alma sigue. En ese tiempo era al revés. Su cuerpo estaba vivo, pero su alma estaba muerta. Y digamos, sufrí mucho y le dimos mucho apoyo. Eso sí que él pudo salir de ese capítulo. Y es lo que duele, que en una manera se siente bien que él cambió, él ahora está con Dios, pero por esa misma razón que él cambió, yo quería ver más, queríamos ver más, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe por qué él hace las cosas. Él empezó a mejorar, se compró su primera casa. Yo sé que eso significó mucho para él. Tuvo su segundo hijo, su hijo, y yo siempre le hacía burla. No le vas a llamar Francisco, no le vas a llamar Francisco a tu hijo, no va a ser un junior. Sí, va a ser Francisco. Y yo le hacía burla, dice, no, te llaman Jesse, no es Francisco. Y él dice, no, that's my pride and joy, I love him, es mi hijo. Me dio el honor también de hacer su padrino de niño. Son 2 veces algo muy especial en su vida que me permitió estar con él. Y yo sé que cuando él se juntó de nuevo la segunda vez con Eileen, yo sé que en ese tiempo él me decía mucho de Miriam. Yo sé que al principio, como ella estaba muy pequeña, ya esta segunda fase, me dice, oh man, Miriam's just like me, she's so competitive, she never wants to lose, she be cheating. She's just like me. So, that's comforting knowing that he did get to, reunite with his daughter, have that bond, also with his son. And one thing, I don't have to spoken to Miriam, so I don't have a lot of words, but I would like for you to allow me in your life. This goes like brothers to me. Just a quick story about Rico. Like I said, era muy competitivo, siempre quería ganar. Cuando yo jugaba basketball, se ponía sus calcetines arriba, puro Nike, Jordan Nike, camisa Nike, se ponía
deckband para que el sudor no le cayera a los ojos, para que pudiera meter las canastas, pero como dicen ellos, hacía 2 puntos en todo el juego. Pero los 2 puntos, yo quiero mi face, me empezaba a andar, tenía una risa que hacía una risa así, que nos hacía burla. Y sí, siempre quería estar bien digamos, fuimos de vacaciones a Puerto Rico a visitar a Abby. Y en ese tiempo, no sé, él llevó 2 mochilas, porque siempre llevaba mucha ropa, él que siempre quería estar bien, que se quería lucir bien. Y en una mochila llevaba puros tenis. Y ni eran tenis nuevos. Eran tenis que cuando abría la maleta, decíamos, chicos, cierra la maleta de estos tenis nuevos. Esos tenis nuevos, no sé por qué prestaban tenis. Pero sí, 2 o 3 tenis cambios se cambiaba el día fácil en Puerto Rico cuando fuimos. Otro recuerdo que tengo que a mí se me hacía medio raro porque cuando él me llamaba, y no era que tenía problemas ni nada, él me llamaba más para saludarme, ver cómo estaba y me decía, hey, Carlos, how are you? No, I love you. You're like my brother, I love you, man. Y yo le digo, oh, okay, all right, man, all right, take care. Me llamaba de nuevo, hey, I love you, bro, I love you. Y no sé, a mí siempre se me hacía medio difícil expresar ese tipo de cariño a otro hombre. Y nunca lo hacía. Y una vez me preguntó mi pareja, me dijo, how come you don't say you love my dad? And I was like, I don't know, it's just weird. Like, but you love him? And I was like, yes, I do love him. And I started telling her why I love him. And then that's when ella me dijo, pues si tú, si él te dice que él te ama y tú sientes lo mismo, exprésale que lo amas. Y me acuerdo que le llamé, hablábamos como por 1 hora, hablando de todas las cosas. Él le gustaba mucho la política y hablábamos no, sí, y no se le acababa la plática. Y yo le decía, agarré la fuerza de decirle, you know what, primo, I want to say que I do love you, I want you to know that I love you. Y son cosas así que él, yo estoy seguro que todos pueden decir algo, una historia de él, que él los tocó en cierta manera. Y él me tocó en esa cierta manera que yo podía ser yo, como yo era con él. Y lo único que después hicimos es de que me convertí en una persona mejor, amigos, felices en Dios, y yo sé que estás conmigo tras en la gloria. Y si voy a aprender algo de esto, es de que yo también tengo que echar ganas para, una vez más, estar contigo hasta el último. Thank you, Luis, for those beautiful words. Now we're going to have Candy. Francisco fue muchas cosas para todos nosotros, hijo, hermano, padre, buen amigo. Para todos los que tuvimos el privilegio de ser sus amigos, él nos dejó muchos
recuerdos buenos. Yo conocí a Francisco cuando teníamos 10 años. Éramos vecinos, vivíamos en los proyectos. Nos gustaba jugar deportes, béisbol, fútbol, cualquier juego que era afuera, atrás. Había un patio grandísimo y jugábamos. Como dicen ellos, les gustaba la competencia, no les gustaba perder, never. Y life's always winning. Y de nuevo hacía el baile, un bailecito y ¡ja! Te gané. Siempre hacía eso, siempre. Fuimos a la escuela hasta high school. Siempre como amigo para ayudarme en cosas. Hasta cuando me peleaba, estaba ahí él y me defendía. Y ya como jóvenes, recuerdo que tenía celos de él porque se peinaba. Se peinaba y yo miraba, wow, yo me creo que no igual que él. Y yo empecé, miraba que él usaba él, gel y hairspray. Cuando me invitaba a la casa, ok, es lo que está usando él. Y una de las cosas, lo que él me dice, él le gustaba vestirse bien. Siempre él le gustaba vestirse bien. Y también me daba celos de, wow, se viste bien. Cuando jugábamos en basketball, él se vestía mejor que un NBA player. Siempre mejor que él. No, y siempre llegaba con una energía grandísima, siempre, una energía. Y yo llegaba todo así, y él con una energía, no se le acababa, no sé, nunca se le acababa. Como persona, una de las cosas que siempre admiré de él es que siempre fue tan respetuoso con las damas y mucho más con su mamá. Y miraba cómo era él y quería ser igual que él. Igual, empecé a ser un poco una persona mejor porque Francisco. Pasaron los años y yo soy muy malo a hablar, mandar mensajes a mis amigos, soy malísimo. Él no. Él cada hasta 6 meses al año me mandaba un mensaje. Hey, ¿cómo estás, mi hermano? Hey, how are you, man? How are you doing? Un mensaje sencillo. Pero siempre se recordaba, wow, no se lo ha olvidado. Y aunque él se iba a venir a la persona, yo no quería leer. Siempre estaba ahí mandando los mensajes. Siempre les hablo a mis hijas de amistad con Francisco, porque él ha sido una influencia positiva en mi vida. Así era Francisco, siempre viendo el lado bueno de todo y sonriendo. La última vez que nos mandamos mensajes, le conté que era una bendición tener las esposas que teníamos y la familia que teníamos. Y su respuesta fue, claro que sí, hermano, te lo digo siempre que te veo. Definitivamente decido de tener a mi esposa, mis hijos y mi familia. Y fueron sus palabras. Siempre voy a recordar a Francisco y el privilegio de ser parte de su vida. Hasta pronto, mi hermano. Gracias por esa hermosa palabra, ¿no? Qué lindo. Así seguimos con Emanuel. Santo eres Jesús. Hello everyone, my name is Emmanuel.
like to say a few words in honor of my friend and brother-in-law, Francisco Estrada, also most commonly known as Kiko, even though he has a lot of nicknames like Cisco, some people call him Frankie. I never thought I would be given a eulogy, and this is actually my second one. I gave my first one at my father's funeral last week. I'm still in disbelief on how COVID has affected our family. I definitely never would have imagined he's speaking at Francisco's funeral. Not because I would never want to, but because I never thought it was something that would ever come. As I move forward in life, I'll always feel saddened that I'll never have a chance to hang out with or talk to him again. However, what brings me joy is knowing that I have the honor of being his friend. I just want to share a couple of memories I have with people. I remember the first time I met him, the actual first time I remember that we hung out was he came to my house, his family, and came to my family's house in our city. And I asked him if he'd like to play some basketball at my friend Nathan's house. And he said yes, and we went over there. And we started shooting some hoops, and the ball got stuck in the tree. And I was like, okay, that's it. But not for people, you know him. He's like, no, that's it. That's not it. We got some milk carton boxes, stacked them up. It was really janky. He got up on it, he still couldn't reach the basketball, so he asked for a shovel. And he was able to get the basketball out after he hit it with a shovel, but the basketball wasn't the only thing that fell. He fell along with it, himself with a shovel on top of his head. So that's the first time I remember he was bleeding a lot. He had to go get stitches on his head. That was the first moment I actually remember us hanging out. But I always remember us boxing each other outside in the yard. We'd all have boxing matches. Our paintball games, he was so competitive. He'd always get the best stuff. Everybody knows how he was. He'd come out with the best gun, all the grenades, pinball grenades. And I mean, he attests, he knows that he was always competitive. We'd be 3 feet away from each other and keep on shooting until we're out of paintballs, and we'd be back with welts all over our bodies. I remember playing pool with him a lot. We used to play pool. We'd go out to the pool hall in our city or Gators Dockside in Newland. I remember watching this boxing with him, like watching boxing matches, and I also remember just the way he used to say tight. I can't say it right, so I'll leave it to him. My last fond memory of him was actually when he came out to Colorado to visit me and my family. He came with his family and my parents. And he was so excited. He wanted to see snow. He's never seen snow before. So I said, what better place than Colorado, right? So I said, he also wanted to go snowboarding. So I said, I'll teach him. So we went going out to Copper Mountain. So when we got to the ski resort, we got in the parking lot, the first thing he did, he saw a big mountain of snow. When they cleared the parking lot, he just jumped in it. And he started making snowballs and throwing them around. Unfortunately, because of traffic, we didn't get there on time to do snowboarding, so we had to settle for snow tubing. And we were kind of upset at that point, but when we got to it, and me, him, and Eileen went down the mountain for the first time, we were like little kids, especially people, just running and waiting to get back to the top and go back down. That's a day I'll never forget. And finally, I'm happy to hear that people found Jesus. And I believe that he is up in heaven and with another friend, my Father. Amen. People, you may be gone, but you'll never be forgotten. I'll always see your face, and your daughter Lilian, and your son Francisco, aka Jesse. For as long as God allows me to live, I'll always look out for your wife, my sister, and your children, my niece and nephew. I miss you, brother man. I created a little tribute video that I would like to play for him. It's been a long day
without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you that I'm feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. How do I breathe without you? Feeling so cold. I'll be waiting right here for you until the day you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again, see you again. When I see you again. Thank you to all the friends that share words with us. Gracias a todos los amigos que compartieron con palabras con nosotros. Muy bonita. Gracias, Manuel, por ese hermoso video. Esa última foto speaks volume. Le voy a pedir ahora a la familia Esmeralda, Leticia, Diego, Eric y Sylvia, Liliana y Nailin, que pasen por aquí. Voy a tener a Esmeralda primero con nosotros. Perdón, Valentín, perdóname. Sería muy difícil
aceptar todavía que mi hermano no está con nosotros. Pensaba que todavía seguía siendo un sueño, que inclusive no la quería ver por los ojos. Él era el mejor hermano que pudimos tener. Siempre preocupado por sus hermanos, mis hijas, que estuviéramos bien, que nada nos faltara. Él era bien juguetón también, relajista. Cuando yo descansaba, toda mi familia aprovechábamos a verlos para estar juntos, relajar. Me acuerdo que un día yo y mi hermano Leticia nos pusimos a boxear con antes, que a él le gustaba hacer cosas así. Él era el rey. Mis hijas eran las que estaban ahí conmigo y sus hijos con mi hermano. Pasarlas relajando con él. El mejor hermano que pude tener. Siempre que me miraba me decía, I love you, babe. I love you, babe. Estoy orgulloso de ti. Nos dejamos vacío nuestro corazón. Te quiero, Carlita. Dios les bendiga. Voy a leer dos cartas, una es de mi hermano y la otra la mía. Okay, this is the letter from Ineli to my brother. First and foremost, I want to thank all of you for being here this afternoon. Perdóname, hermanito, por no tuve las fuerzas para decir estas palabras yo misma. Mi hermanito Kiko era un hombre extraordinario. Tenía un corazón bien lindo y tocó mucha gente durante su tiempo aquí con nosotros, como lo demuestran muchos de ustedes aquí hoy. Cuando comencé a buscar las palabras adecuadas para expresar mis pensamientos sobre mi hermanito, recordé todas las cosas que él me enseñó. Gracias a mi hermanito aprendí a apreciar los deportes. Me acuerdo todas las veces que nos reuníamos a ver juegos de fútbol, soccer y boxing. Estos momentos siempre los voy a cherish. Sé que no pudimos ir al Super Bowl, pero sé que estaría muy contento que estaba cheering for his Bucks to win. Kiko was passionate about sending the message of hope and grace of Jesus to the world via live streaming. I'm pretty sure you may have received an invite to many groups he created. I remember telling Kiko, bro, cut down on your 5-minute intros. We both giggled as he knew I was right. Kiko was devoted with making sure every broadcast would touch millions of people around the world. Mi hermanito Kiko era un hombre dedicado a su familia. Todos los conocíamos como un hombre reservado pero amoroso. I remember one of their last text messages he said to me, babe, help me keep a positive vibe on all this chaos that goes on the chat. Let's not allow the enemy to destroy or divide us. We're a family, we stick together no matter what. I send this to you because you're level-headed like your brother Kiko. Laugh out loud. I recall driving back with Ninian the day we almost lost Kiko.
Nelia mentioned how proud Kiko was of me and should follow my footsteps. Now that I think about it, I'm not sure if he meant it because I'm still not married or because of my wanderlust. Either way, I promise to be a role model for Nelia and her other nieces. Podría estar aquí todo el día speaking about my brother Kiko. However, I would like to reserve time for my other siblings to speak. I end my part by saying this is not a goodbye, but instead of see you later, hermanito. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. And this is my letter to my brother. Words can't describe how I feel now. Losing you has to be the hardest thing ever, because it still doesn't feel real. Brother, thank you for being a loving person and a father figure to my two children, Rosie and Beto, and also to other nephews and nieces that needed a father. You never failed to always be there for all of us, through good, bad, ups, and downs. You were such a dedicated person when it came to things of the Lord. You truly be missed by your family and la Iglesia de Dios Pentecostal Faro de Luz, place in which you had tremendous impact and spent most of your time. I will miss you mostly. Your one-of-a-kind smile and laugh. You were the life of the party in every gathering. Always like messing with me, to the point where you made a funny video of me. I'm sure Lillian can say a lot about it. I keep rewatching the video boxing match that Esmeralda, my sister, and I can say our gatherings will never be the same without your goofy personality. You never said no when it came to the things of the Lord, and you were always the one to make sure every campaña was perfect, or at least close to perfect, as you would always say. Your main focus was to gain more almas para Dios. You would spend hours setting up for events at church, whether it had to do with the Garpas, lighting, the long intros for the online services, and the sound systems. You made sure you did everything right. You would always say, if we're going to do things for the Lord, it has to be perfect. Hermanita, just know that I love you so much. This isn't a goodbye. Please say hi to Pastor for us until we see each other again. Down. You would always be in my heart. Que el Señor les bendiga. Cuando a mí me pidieron y me dijeron que tenía que escribir algo para decirle a mi hermano, estuve pensando mucho. Y no había ni palabras para cómo yo empezar. Y no escribí nada, porque todo lo que lo llevo en el corazón de memoria a mi hermano. Él era mi hermano igual. Yo amé mucho. Siempre me metía en problemas por defenderlo, por taparle todo. He was my brother in crime. Ahora que sus amigos estuvieron platicando, yo recordé muchas historias de pequeña. A alguna de ellas siempre hago reír a todo el mundo cuando les digo
Él siempre era bien bromeado, le gustaba mucho bromear. A él le gustaba mucho torearme, como uno dice. He would pick on me all the time. Y recuerdo un día, cuando yo estaba lavando los dishes, y él detrás de mí siempre decía, what you gonna do? Hit me, what you gonna do? Y hacía así. Y yo le decía a Francisco, stop, cálmate, cálmate, what, hit me, y me decía. Y yo recuerdo que en una de esas me volteo y le pego con una pata. Y I ran for my life in my room, waiting for my mom que ella llegara para defenderme, because I knew what he was going to do. Y recuerdo que siempre él me decía, you always get me in trouble. Y yo siempre le decía, you get me in trouble all the time because I cover for you all the time. I have so much good memories of him. Él era una persona tan linda y sabia. Recuerdo que él siempre me invitaba a la iglesia, pues yo había pertenecido de pequeña, un tiempo me retiré, y cuando él volvió a los caminos del Señor, él tenía siempre la ilusión que toda su familia volviera a los caminos de Dios. Y él se había enterado que yo ya había empezado mi negocio de decoración, y recuerdo que él un día me dice, hey baby, vamos a empezar a hacer campañas, I need you. Y yo recuerdo decirle, baby, I'm not ready for it. I'm not ready to go back to church. I don't want to go back to church right now because I'm not ready. Y él sabiamente me decía, baby, solo te quiero decir que Dios te está esperando. Y está esperando que tú tomes esa decisión porque Él nunca se ha apartado de ti. Recuerdo que me volvía a invitar y me decía, baby, aunque no seas miembro de nuestra iglesia, ayúdame. We need to get this. We Estradas got this. Era su favorita palabra de él, We Estradas got this. Y recuerdo que yo le decía, baby, but I don't want to go to church. No tienes que ser miembro. Solamente ayúdame. Porque I want to go all out on my campañas. This is for people to see. Para que vengan a los caminos del Señor. Yo recuerdo haber tomado la decisión, ok, ven, con la condición te ayudo, pero yo no quiero ser miembro, yo no quiero empezar a ir a la iglesia todavía. It's okay, baby, it's okay, me decía. Hasta que poco a poco me fue ganando él para el Señor. Y gracias a él tomé la decisión por su insistencia, por siempre insistirme. Y me recordaba él siempre de los momentos cuando nosotros de jóvenes íbamos a la iglesia. Y poco a poco él fue platicándome, pero bien sabio en lo que él hacía. Yo recuerdo que cuando yo acepté al Señor, él me dice, baby, this is one of the best days ever for me. Porque puedo ver que regresaste a los caminos del Señor. Y como hermano, I'm proud of you. Recuerdo haber tenido una ocasión, un problema, no mucho, recién. Y yo lloraba y le decía, baby, I'm hurting. Llegué a su casa y él me dice, baby, I love you. Lo que necesites, aquí estoy. Pero no te alejes del Señor. Esto es temporal. Pero arriba vamos a tener la ganancia. Y vamos a ver a nuestro Padre Celestial. Y ya no va a haber más dolor. En estos momentos sentiremos dolor por la partida de mi hermano. Pero yo sé que Él está en un mejor lugar. Y nosotros nos quedamos aquí todavía peleando la batalla. Cuando un día volveremos a verlo, y volveremos a ver a nuestro pastor. Te amo mucho, bro. Se lo voy a tener a quien está molestándolo siempre, está preguntándole, hey, tell my sister, who's your favorite sister?
Y él siempre me decía, babe, I love you all the same. Y yo le decía, no, you don't, you love me more. Y él nomás se sonreía y me decía, baby, stop saying that, they're gonna get mad. Pero siempre lo tendremos, como el predicador dijo, en nuestra memoria, porque él dejó huella y él marcó muchas vidas, porque todas las personas que yo le he platicado, no ha habido ni una historia mala que me han dicho. Siempre él invitando y haciendo lo mejor para el Señor. Y sé que pronto, un día cuando el Señor nos llame, lo veremos de nuevo. I love you, bro. Thank you so much. So, Eric. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Dios los bendiga a todos. Y esto lo voy a leer de parte de mi esposa, Silvia, de su hermanita. Hermanito, te quiero decir que te extraño muchísimo y que ya nada va a ser igual sin ti. Voy a extrañar todos esos momentos cuando siempre me hacías bullying, cuando me decías que era adoptada, solamente para hacerme enojar. Voy a extrañar esos abrazos, esos regaños, esos consejos y hasta esos chismes que me hacías. Y tú bien atento a lo que te platicaba de mí. Tal vez nunca te lo dije lo suficiente que te admiro por el padre, esposo, hijo y hermano ejemplar que eres. Desde ese día que fuiste a verme al hospital cuando tuve a Dani, dije, este tiene que ser el padrino para mi hijo. Aunque ese día me hiciste dormir rápido en la cama, porque le apatronaste al botón de la medicina y me dormiste. Por eso, eres esa persona tan alegre. Te quiero mucho, hermano. Te voy a extrañar como no tienes idea. Te prometo que siempre voy a ser esa persona con chistes, haciendo a la gente reír, porque eso siempre te hacía reír a ti. Y podía ver cómo te ríes con esa linda sonrisa tuya. No es un adiós, sino hasta luego, hermano. Te quiero mucho. Bien. Good afternoon. I thought long and hard of how exactly I could put into words just the essence of who my father was. Truth is, there are no words to truly express how amazing of a man he was. However, this is my try. My father was a highly intelligent, hardworking, hilarious man of God. He had a contagious smile that could light up any room he was in. His presence was felt when he entered. My father has taught me many values in life, one of the many being the value of family. My father loved his family deeply and would do anything for them. He was extremely selfless. He would give anything just to make his family happy and put a smile on our faces. Every time we were all together, he loved to play games. We have played pretty much everything from Family Feud to charades. He loved to make videos of all our funny and embarrassing moments, from me thinking I had my own YouTube channel to my Aunt Nancy falling off the dirt bike. I know he has had a profound impact on each one of our lives. He fought hard to come back to us, however, God had other plans. My father was a hard worker for the things of the Lord. Those who knew him personally know that he could spend all night at church making sure everything was perfect for the services the next day.
He always strived to give the best to the Lord, whether it be through worship or broadcast. Every Sunday, he would come home, loosen up his tie, sit on the couch, put the broadcast on the TV, and critique himself on how he could do better. I have peace to know that when he opens his eyes again, he'll see the Lord he served and worked for. My father was an amazing father. He taught me how to dance for my 15. He was so happy when we did the father-daughter dance. When I was younger, my dad used to hug me when I feared the monsters under my bed and reassure me nothing was there. He would love playing football with Jesse. He always tried to convince Jesse to love the Tampa Bay Buccaneers, but Jesse was adamant about the Miami Dolphins. My dad and brother loved to watch football together. Even though Jesse was upset the Miami Dolphins did not make it to the Super Bowl, he was excited to tell my dad that the Bucs won. They both shared a love for music. My father was the pianist and my brother the drummer. He loved playing Among Us with my dad and showing him all the new wrestling moves he learned. One time, he even got Jesse's favorite wrestler to make a video for Jesse. He wanted to take Jesse to the Super Bowl. He loved taking Jesse to Jay's barber shop. Jesse was still waiting to get a haircut with his dad. He was Jesse's best friend and an incredible father. Now I would like to address my father. Dear Bobby, I miss you so much. I miss you making fun of me for making doublets in my pictures. I miss you making fun of me of my hair, saying I look like Medusa in the morning. I miss you telling me you look beautiful princess in my Sunday's best. I miss your smile. I miss your laugh. I miss your advice and your hugs. Every night you would give me a kiss on my forehead and tell me you loved me before you went to sleep. You would stay up till midnight every year on my birthday, so you could be the first one to tell me happy birthday. Every year on Valentine's, you would buy me something. I'll miss you trying to catch me on the piano while I sang your favorite songs. I will forever cherish all the happy moments we have had together, but it's the moments we will not be here for that hurt the most. I cannot believe you will not be here to see me graduate next year. I cannot believe you will not be here to tell me I look beautiful on my wedding day. I cannot believe you will not be here to walk me down the aisle. I can't believe my kids will not get to meet you. Please let me know that you're there, whether it be through the breeze, a smile from a stranger, or the way the stars sparkle in the night sky. I need to know that you're there. You have taught me so many life lessons that I promise to continue. I know you're resting goodbye now. I promise to make you proud, even if it's the last thing I do. I'm proud to call you my father. I love you more than I love myself. I will love you forever. Your princess, Nina. God bless everyone. Seems so unreal. Hey, baby. Hey, gorgeous. Miss you. Hey, te amo. Te amo, chorro. Kiko and I first met when I was 11 years old. We didn't always see eye to eye, but there was always something there. We were in church group together. We have a lot of memories of worshiping together, being in plays together, singing together, going to camps and conventions together, and so forth. There was one play where he did the role of Jesus and I am the woman who washed his feet with my hair. And I used to joke with him and tell him that's why my hair looks so dry. When I would go to his house,
his sister, my sister-in-law, Diego. She was saying, sit by me, sister-in-law. And our spark started to fly when we chaperoned a date. We went to go watch a movie. I still recall the title. We would flip back and forth for the armrest of the chair. And it was the beginning of our love story. We married at a young age, which along with it brought a lot of challenges. But our love always existed, bringing us back together stronger than before. We have 2 beautiful children. Our daughter, or as he would say, his princess, was born in 2003. And our son, who's having a really hard time. He's only 8. He's sitting somewhere in the hall. He couldn't bear to come in. His dad would call him his goat. And he was born in 2013. He would spoil us endlessly. There was nothing he wouldn't do for his family. We had amazing family vacations together, and I would say that our favorite would be the Washington and New York trip. People taught me so much in life. He was an extremely hard worker. I was never afraid to take leaps of faith. I would often tell him, I wish I was as carefree as you are. And he would respond with, I too worry. He hid this very well. His personality was fun, ambitious, goal-orientated, loving, a protector, loyal, and family-centered. When he put his mind to something, nothing would stop him. He would complete his projects to the fullest, where his motto was, go big or go home. Francisco worked hard and tirelessly for the church. He would stay up for hours working in the church or on projects for the church. Every chance he got, he would speak to others of the Word of God. Even a homeless man, he would sit and talk with him about God. He organized a baseball tournament with the desired goal of others knowing God. I'm going to ask at this moment, there were a lot that participated in that tournament. I don't know if anyone brought their baseball shirts today, but if so, if you can stand a representation of that. And this is ours. It's just one of the many things he did so others can know Christ. Thank you. On January 6th, our lives changed forever. Bebe, I know you tried your hardest. And we were with you every step of the way. We tried. Lo que la familia Estrada le puede decir, y la familia Cruz le puede decir, es que cayó un guerrero peleando. A word has fallen, and he was fighting. Now he rests. Ahora descansa. Ahora somos nosotros. Esa memoria linda que dejó con nosotros. Me encanta cuando la familia decía, he's a jokester, le gustaba la broma. He was like that every day, all day. Y siempre era así. Y de esa manera le voy a pedir, con mucho honor, mucho calor, que le demos un aplauso fuerte. He's too tall. Until his last breath. Te invito. Vamos a hacer un homenaje, una ceremonia, porque un guerrero estuvo entre nosotros, because the warrior was among us, and he shows an example
Diego, I don't know if you understood or were you processing and how you were processing the words you shared. But he was baiting you. No te tienes que hacer miembro de la iglesia, él te dijo. No tienes que aceptar nada, él te dijo. No tienes que hacerlo ahora, él te dijo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que nuestro Padre Celestial, he was going to do it. That's why he never pushed you. Y así es como un guerrero pelea la batalla, que se mantiene en pie, ora por sus hermanos y por su familia, y le permite a Dios que haga en su familia la obra completa. A lo mejor aquellos que lo conocieron por muchos años, les dicen, él no estuvo siempre en la iglesia, se crió, sí, pero acuérdense que no es el tiempo, no es la cantidad, es la calidad. Y cuando Francisco decía que quería hacer una campaña perfecta, él se esmeraba, lo daba todo, dormía poco y trabajaba demasiado con tal de que la campaña fuese perfecta. Y para aquellos que a lo mejor pensaban que él estaba para dar la cara y para hacerle que estaba al frente, el que verdaderamente lo conocía sabía que Francisco estaba trabajando para esa campaña perfecta, con su uniforme de trabajo, cansado, con hambre, sudado. Hijo, ¿quieres comer? Sí, cómprame comida. Y a las 2 horas estaba todavía la comida en la mesa, porque no había tenido tiempo a sentarse a comerse, porque el trabajo continuaba. Estamos ricos. Ese es rico. Ese es Francisco. Y ese es el ejemplo que deja a nosotros. Hoy lo honramos con la bandera cristiana, aquella que representa al guerrero de Cristo, con nosotros. La bandera cristiana, desplegarla, que todo el mundo pueda ver la cruz de Jesús, manchada de sangre, quien murió para hacernos libres y darnos vida eterna. La bandera cristiana, en cada doble, representa a cada lengua, cada nación y rodilla que glorifica al Rey de los cielos. A la bandera cristiana, como creyentes y representantes de Cristo en la tierra, prometemos lealtad a la bandera cristiana, la palabra de Dios, sus promesas y al Salvador cuyo reino representa. La bandera cristiana representa a aquel que en su vida proclamó: bueno es Dios, como lo hizo nuestro hermano Francisco Estrada y su familia, que hay un solo Salvador, crucificado, resucitado y vuelto con vida en el cielo juntamente con su Hijo, el cual honramos hoy. La bandera cristiana nos recuerda que Dios nos fortalece y nos consuela. Donde hay dolor, hay paz. En vez de duda, hay fe.